Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo devocional en casa. Damos gracias al Señor por este tiempo en el que podemos orar y meditar en la palabra del Señor, y especialmente a partir de este año que comenzamos con textos narrativos, con historias memorables de la palabra del Señor. De acuerdo al calendario que tenemos en la iglesia, podemos ver que el texto de hoy nos lleva a meditar y a reflexionar de una manera especial cómo el pecado de dos hermanos hijos de un sacerdote les quitó la vida. Los invito a que podamos ver Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 5. El pecado de Nadab y Abiú. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, lleven a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Qué palabra tan fuerte. Cuando la leí por primera vez yo dije: Señor, pues es un texto un poco difícil para poder meditar, orar o explicar, pero a medida que lo fui mirando, fui viendo el contexto anterior y posterior, el Señor habló tanto a mi corazón, y les quiero compartir que nosotros muchas veces menospreciamos la santidad del Señor. No lo honramos. Se nos ha olvidado que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, y es el mismo Dios de mañana. Y también podemos ver que el contexto anterior, el Señor había dado instrucciones claras a Moisés con respecto a la institución del sacerdocio. Él les había explicado, los había consagrado a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. En estos versículos anteriores y capítulos anteriores vemos los primeros sacrificios, cómo el Señor les había hablado también el juicio que traía a los sacerdotes si no cumplían conforme les había dado la instrucción. Luego vemos que en Éxodo 30 Él habló claramente sobre el altar del incienso, las medidas, los materiales y cómo se debería quemar el incienso. Vemos cómo estos hijos de Aarón se acercaron a Él sin honrarlo. Tal vez se confiaron en que ellos también eran de la familia sacerdotal. Tal vez algunos estudiosos dicen que ellos estaban ebrios, otros dicen que de pronto ellos habían tomado el carbón no del holocausto sino de otro lugar, y que habían ofrecido este fuego extraño cuando el Señor no les había dicho que lo hicieran. En el contexto posterior vemos, después de este relato, que el Señor habló a través de Moisés, que sacaran el cuerpo de ellos dos, que ni siquiera los lloraran, ni los tocaran, porque los sacerdotes no podían tocar cadáveres porque quedaban impuros. Y esto es una sombra para que entendiéramos la santidad del Señor, que no podía haber comunión entre la vida y la muerte, entre lo limpio y lo impuro. Entonces vemos cómo ni siquiera Aarón en ese momento pudo hacerles duelo. Ellos hicieron caso, lo sacaron fuera del santuario,
Luego el Señor le pidió a Aarón que siguiera con todos estos preparativos para entrar al lugar santísimo y que por favor hiciera distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y que le enseñara esto a los hijos de Israel. Entonces yo los invito a que podamos meditar en esta palabra, escuchando la canción de Santo, 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 Señor Omnipotente, podamos meditar en cómo nosotros nos acercamos, entendiendo que la idea principal de este texto narrativo es cuando el Señor dice en el versículo 3, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Cómo nosotros nos acercamos al Señor? Meditemos en la siguiente canción. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Continuamos con nuestro tiempo de confesión, meditando en la santidad de nuestro Dios. En Levítico vemos cómo el Señor daba instrucciones al pueblo para que ellos se pudieran acercar a Él, cómo tenían que cumplir con ceremonias, con rituales, presentar siempre un sacrificio agradable a Dios para poderse acercar, y cómo los sacerdotes eran los que intermediaban entre el pueblo y el Señor para pedir perdón por los pecados, y cómo debían cumplir también con muchos requisitos para poder entrar a este lugar santo y al lugar santísimo del templo. Nosotros acá vemos cómo el Señor nos enseña a través de Levítico y a través de su palabra que el pecado es el que nos hace impuros y nos hace alejarnos del Señor. La santidad de Dios está asociada a la perfección, a la vida, a la pureza, y el pecado está asociado a la muerte, a las tinieblas. La vida y la muerte no pueden acercarse. Por eso es que lo inmundo no puede entrar en la presencia de Dios. Lo veíamos en el libro de Levítico. El Señor nos recuerda también en su palabra qué comunión tiene las tinieblas con la luz cuando nos habla ya en el Nuevo Testamento. Y vemos que solo en Cristo, nuestro sumo sacerdote, el que triunfó sobre la muerte y la corrupción a favor de los que confiamos en Él. Recordemos 1 Corintios 15:56 que dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, hermanos, yo los invito a que meditemos
a que oremos y podamos confesar las verdades de la palabra del Señor y también confesar nuestro pecado. Nuestro Cristo perfecto, santo, puro, Dios, santo, 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 que entregó su vida, que nos justificó, que pagó el precio que nosotros merecíamos, que venció la muerte. Hoy Él nos ha dado el acceso para acercarnos a Él. Vemos que Él vino y se hizo hombre para poder morir en una cruz, porque Él lo hizo voluntariamente para darnos acceso a Él. Nuestro Dios nos vino a buscar. Entonces yo los invito a que podamos orar y le pidamos perdón al Señor, porque tal vez como estos dos sacerdotes nosotros nos confiamos en la vida cristiana, minimizamos la santidad del Señor y asimismo minimizamos este sacrificio tan grande. Pensamos que porque estamos también bajo la gracia, el Señor nos ha extendido tanta misericordia, a veces minimizamos el pecado también con el que vivimos cada día o nos acostumbramos a él. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos lleva, Señor, a meditar y a reflexionar sobre nuestra vida, Señor. Tu palabra ha dicho: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo mi pueblo seré honrado. Señor, perdónanos, porque hoy estamos analizando y meditando la historia de estos dos hermanos hijos de Aarón, Señor, que hicieron lo que tú no les habías pedido, que no siguieron la instrucción, que se confiaron tal vez porque fueron escogidos para esta tarea, pero no la hicieron correctamente, Señor. Perdónanos porque a veces nos confiamos, nos vamos al extremo de creer que porque estamos en la gracia, Señor, podemos también hacer lo que queremos, permitir pecados en nuestra vida con los cuales nos acostumbramos. Perdónanos por no hacer caso a nuestra conciencia, Señor, y ayúdanos a que podamos volver a ti en arrepentimiento, Señor. Tanto pecado de pensamiento, de acciones, de palabra, de omisión, Señor, que permitimos. Señor, y ayúdanos a entender que tú eres santo, Señor, y que tú no has cambiado, Señor, que tú eres el mismo Dios que estuvo en este momento, que ellos fueron consumidos y fueron muertos por la desobediencia, Señor, por la autosuficiencia, por creer que ellos hacían lo que bien les parecía, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que cada día nuestro corazón, nuestra conciencia sean sensibles, Señor, a ti, y podamos correr a ti, Señor, en arrepentimiento, y podamos experimentar el cambio que trae el arrepentimiento, Señor, y poder anhelar esta santidad que tú das, Señor, para parecernos más a ti, Señor. Límpianos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos acceso, Señor, a entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote que pagó con su propio cuerpo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Bueno, después de este tiempo de confesión, te invito a que podamos seguir meditando en que solo el Señor Jesús es digno, el Cordero de Dios. Y escuchemos la siguiente canción. Ves al mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo y algo nuevo está viniendo.
Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Entramos a nuestro tiempo de adoración, reflexionando y meditando sobre la santidad de nuestro Dios. Hay una metáfora para entender un poco más cómo es la santidad de Él, y es el sol. Nosotros vemos que el sol es hermoso, resplandeciente, da color, y si algún objeto se empieza a acercar al sol, puede llegar a ser destruido por lo que Él es, ¿cierto? Entonces, esto nos ayuda a comprender un poquito más cómo es la santidad de Dios. Isaías, en el capítulo 6, él tuvo una visión, y esta visión lo llevó a contemplar la santidad de Dios. Él se sentía tan impuro que temblaba y pensaba que iba a ser destruido, pero se le acercó un serafín y puso un carbón encendido en su boca. Y vemos cómo, según esta visión, el carbón, el serafín le decía que sería limpiado y santificado, que ya no sería inmundo. Cómo esta ilustración, esto que pasó, nos ayuda a entender cómo este carbón lo santificó, lo purificó. Y vemos también en Ezequiel cómo él narra la visión de un río que salía del templo y traía vida, y cómo llegaba al mar muerto y daba vida a todo lo que encontraba. Entonces podemos ver esto, la santidad de Dios. Como los sacerdotes antes no podían tocar nada impuro porque ellos se contaminaban. Pero vemos cómo en Cristo, Él siendo el puro, tocando lo impuro, lo que hace es limpiarlo. Y vemos cómo Jesús sanaba a los leprosos, la mujer con el flujo de sangre resucitó muertos, Él tocó cadáveres y los resucitaba. Como el sumo sacerdote, el santo, 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 vino a traernos su santidad. Entonces, en este tiempo de adoración, yo quiero que lo adoremos por su santidad, por este atributo tan especial del cual estamos hablando en este texto narrativo. En Colosenses 2:11 dice: también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, adoremos al Señor en este momento por su santidad, adorémoslo porque el mismo Cristo vino a traernos esta santidad, pagando un precio con su propia vida, como Él nos justificó con su propio cuerpo, pagó el precio que nosotros merecíamos y tuvo una vida de santidad, no solo en ese momento en la cruz, sino toda su vida, porque Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Adorémoslo a Él por su santidad y por habernos rescatado, y hoy cómo nos está santificando a su imagen y semejanza. Señor, te damos muchas gracias porque podemos reflexionar desde Levítico la importancia, Señor, de la perfección para acercarse a ti, la santidad, como esta ilustración del sol: si alguien se acerca al sol será destruido, Señor. Como ningún ser humano puede estar delante de ti, Señor, porque seríamos destruidos, Señor, por tu santidad. Pero como Cristo, tu único Hijo, nuestro Señor, nuestro Dios y Señor, vino, Señor, a vivir una vida en santidad, a pagar con su vida la muerte y muerte de cruz, y a resucitar y a vencer la muerte, Señor. Te agradecemos tanto por este sacrificio y porque hoy nosotros podemos también
ser partícipes de tu santidad, Señor. Gracias porque a través de las circunstancias, las personas, las disciplinas espirituales, la iglesia, estamos en un camino de santificación. Gracias porque tu Espíritu Santo vino a darnos conversión, vino a darnos una nueva vida y vino, Señor, a traer arrepentimiento para salvación. Gracias por la fe que nos has dado, por el regalo de la salvación, por el regalo de la santificación. Te adoramos, Señor, en este momento. Te adoramos, te alabamos, adoramos este atributo, Señor, tu santidad, Señor, tu fidelidad también y tu gran amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este momento sigamos meditando acerca de la santidad de nuestro Dios y escuchemos la siguiente canción. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor en aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pasando al tiempo de súplica, sigamos reflexionando en el texto narrativo del día de hoy, en Levítico 10, versículos del 1 al 5, el pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Hemos reflexionado que ellos menospreciaron la santidad de Dios cuando Él dice que como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y eso es lo que pasa en nuestros días, que hemos menospreciado la santidad de Dios, la hemos minimizado muchas veces y asimismo minimizamos la cruz y también minimizamos nuestro pecado o nos acostumbramos. En este momento de súplica, quiero que me acompañen a suplicarle al Señor por nuestros corazones, por nuestras familias, por nuestra iglesia, para que podamos reflexionar y arrepentirnos y vivir conforme al llamamiento que Él nos ha hecho. Al leer la palabra que dice advertencia al que peca deliberadamente, que está en Hebreos, nos da temor del Señor y que esto lo podamos aplicar a nuestra vida, de no vivir una vida liviana, en liviandad, de pecado, porque hermanos, muchas veces nosotros sí minimizamos el pecado. Dice en Hebreos, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo les pido que supliquemos en este momento para que el Señor nos ayude y nosotros entendamos la santidad de nuestro Dios. Y como Él dice en Levítico: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. En presencia de mi pueblo seré honrado. Que nosotros, tú que me estás escuchando, tomemos esto con mucha seriedad. Acá la palabra es clara, que dice que castigo recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Supliquemos al Señor por nuestros corazones, como hemos visto en la prédica de este mes, que sean circuncidados. Supliquemos al Señor porque nos arrepintamos de corazón, cambiemos nuestros malos caminos. Supliquemos por una iglesia santa como Él, sin mancha, que está siendo arreglada para que Él vuelva por ella. Supliquemos porque no caminemos con liviandad, no pisotemos la sangre de nuestro Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor, que nos llena de tanta esperanza, Señor, que nos exhorta y nos confronta, Señor. Te pido temor y temblor, Señor, a nuestros corazones. Señor, que podamos de corazón arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y caminar, Señor, en una vida que te agrade a ti. Tú nos has dado la gracia para decidir caminar en tu palabra, Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdónanos, por favor, al menospreciar tu santidad, Señor, al minimizar nuestros pecados y acostumbrarnos a ellos. Pisoteamos la sangre de Jesús y hacemos afrenta al Espíritu de gracia que tenemos. Señor, ayúdanos a entender de verdad qué es la gracia, Señor, que no es lo que a veces pensamos, que podemos hacer lo que queramos y siempre se nos perdonará, y no hay un corazón a veces arrepentido. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el mismo ayer, hoy y mañana. Señor, y vemos acá una historia de estos dos hijos de Aarón, cómo fueron consumidos. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón y el entendimiento para entender el Dios santo que tenemos y la santidad con la que se nos pide vivir, por la gracia que se nos ha sido ya entregada. Te pedimos por nuestra iglesia, por nuestras familias, que nos ayude, Señor, a entender tu santidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Ya casi estamos finalizando nuestro tiempo devocional, pasamos a nuestro tiempo de acción de gracias. Estamos hablando de la santidad de nuestro Dios. Recordemos la palabra que dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Los indicativos de la gracia siempre preceden a los imperativos de los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes de que el Señor nos demande algo, Él ya nos ha entregado lo que nos va a demandar. Que nos ha entregado su gracia, su favor, nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Dice la palabra en Efesios 2:19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Nosotros sabemos que también en la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a un alto precio, el precio de su misma vida. Llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder hoy al llamado? ¿Cómo podemos responder hoy que somos ya de la familia de Dios? Que se nos ha dado la gracia y el favor de Dios. ¿Cómo responder hoy que hemos sido justificados? ¿Cómo responder hoy que no debemos hacer los mismos rituales que se hacían en Levítico, sino que ya vino el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, a pagar con su propia vida el sacrificio perfecto, sin mancha, puro? ¿Cómo respondemos ante estas verdades? Para ser santos porque Él es santo. En toda nuestra manera de vivir. Yo te animo hoy a meditar. ¿Cómo va tu proceso de santificación? ¿Cómo le damos gracias al Señor porque estamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo? Él no nos deja como estamos. Cómo a través de las circunstancias, cómo a través de las personas, cómo a través de las disciplinas espirituales como la oración, la palabra, el ayuno, podemos caminar creciendo en esta santificación. Cómo tú puedes aportar a tu propia santificación. Dice la palabra, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque aquel que lo llamó es santo. Te animo a reflexionar cómo tú hoy puedes sumar a tu propia santificación. Tal vez necesitas pasar más tiempo en la palabra, más tiempo orando. ¿Qué disciplina espiritual has dejado? Tal vez necesitas comprender que esta circunstancia que te está pasando está en la soberanía del Señor y está haciéndote a la imagen de su Hijo. Que las circunstancias que Él permite en este momento te están santificando. Y la santificación es un regalo hermoso que nos ha dado el Señor, así como la salvación, la justificación. Los invito a que oremos y le pidamos al Señor cómo hoy podemos nosotros fortalecer voluntariamente nuestra santificación, porque la santificación obra el Señor, pero también Él nos ha hecho partícipes de esa santificación. Recordemos que hoy estamos meditando en Levítico, capítulo 10, los pecados de los hijos de Aarón, y cómo dice el Señor que debemos tratarlo a Él como santo y cómo honrarlo por lo que Él es. Señor, te agradecemos tanto por este tiempo devocional. Gracias por la manera tan especial como tú nos llevas de palabra en texto, Señor. Cómo sale a la luz cada día un nuevo entendimiento de tu palabra. Señor, nosotros queremos seguir creciendo en santidad, Señor. Queremos seguir caminando a tu imagen, Señor, y te damos gracias por los procesos que hoy vivimos, Señor.
por las situaciones, las circunstancias, las personas. Y te pedimos nos ayudes, Señor, a fortalecer nuestras disciplinas espirituales. La oración la necesitamos, Señor. La meditación de tu palabra, Señor. El ayuno, Señor. Porque el novio no ha venido y va a regresar. Ayunamos porque te esperamos, Señor. Necesitamos fortalecer esta disciplina. Seguirnos congregando. Buscar una iglesia al que no la tiene. Congregarnos. Necesitamos tiempo en comunión, tiempo en comunidad. Nos necesitamos unos a otros porque fuimos diseñados para vivir en comunidad. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Yo te pido que traiga transformación a los corazones que la escuchamos, que la hemos meditado, Señor, y que nos ayudes a hacer nuestro devocional cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos finalizado nuestro devocional en casa, historias memorables, estamos con textos hermosos de la palabra que nos ayudan a meditar, a reflexionar, donde estamos confesando, adorando, suplicando y cómo hacer acción de gracias. Mi nombre es Angélica Rodríguez, gracias por acompañarme en este tiempo. Si este devocional ha sido de edificación para ti, te pido lo compartas y también nos escribas acá en la caja de comentarios de YouTube. El Señor te bendiga y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.